Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando por Hablar. Hoy voy a abordar un tema de gran importancia para estar y sentirnos bien con nosotros mismos, aunque al principio parezca que es algo que hacemos por alguien más, y es el perdón. Yo pienso que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido mal con nosotros mismos, con la vida en general, con una situación en particular y con los demás. Pero de igual manera, también hemos llegado a sentir un enojo o una rabia tan grande que incluso se convierte en rencor. Este tipo de sentimiento, cuando se prolonga, se convierte en una carga que lo único que hace es amargarnos, generarnos más sentimientos negativos y nublarnos el presente, además de distorsionarnos un poco de la realidad. Y es que díganme, ¿quién no ha sentido un rencor tan grande con alguien, con un suceso, con una situación, que el simple hecho de traer como a la memoria esa persona o esa situación hace que nos sintamos tan mal que muchas veces se convierta como en un sentimiento que insta la venganza, al desquite, al esto no se queda así, en fin. Y empieza a ser como un espacio en nuestra mente y en nuestra vida que nos consume, que nos roba la buena energía, que como que nos amarga, nos atormenta. Y ahí es cuando digo que se convierte como en una carga, porque es una situación que no queremos soltar, que no queremos dejar ir. Y pensamos que con tenerla ahí nos estamos vengando del otro, pero la verdad es que lo único que estamos haciendo es hacernos daños a nosotros mismos. Esto cuando lo hablamos como de que alguien nos hizo algo, ¿sí o no? O sea, hay diferentes tipos de perdón, porque también está el perdonarnos a nosotros. Así que para empezar con este episodio de hoy, voy a hablar de cuando alguien nos hace algo. Cuando una persona nos hiere o cuando toca alguna susceptibilidad o cuando, no sé, como que nos hace sentir vulnerables con una situación que hace, con algo que dice hacia nosotros o de nosotros, o con el simple hecho de actuar de una manera en la que nos hiere, nos lastima, muchas veces nos cuesta mucho trabajo pasar la página. Y es cuando ese enojo, que pudo haber sido un enojo de un día o una semana, lo convertimos en un rencor. Y es decir, ya no es un enojo porque pasó mucho tiempo y lo que hacemos es traer a la mente esa situación una y otra vez durante diferentes momentos, incrementando ese sentimiento de enojo. O sea, en vez de apaciguarlo, en vez como de hacer las paces con eso, lo que hacemos es incrementarlo. Y es ahí donde es importante el perdón. Pero no ver el perdón como que esperar a que el otro nos pida perdón, aunque si pasa, pues bienvenido sea, sino como que realmente perdonemos esa situación, perdonemos como ese sentimiento de enojo, de angustia y hagamos las paces con ello para pasar la página y sobre todo para estar bien con nosotros mismos, porque de verdad que nada peor que cuando uno siente enojo y rencor y se va llenando como de sentimientos negativos que lo único que hacen es como que nos incitan a la venganza, al desquite, al esto no se queda así y pensamos que con ello nos estamos desquitando del otro, cuando en realidad nos estamos haciendo es un mal, porque estamos dejando de estar más en el presente, porque es una situación que nos está robando la paz, porque nos nubla la realidad y nos regresa al pasado una y otra vez, haciendo revivir un sentimiento que además es negativo y muchas veces haciéndolo crecer más. Y yo siento que eso es como darle demasiado poder a lo que el otro nos hizo. Yo pienso que la mejor venganza que puede haber en una situación como de tanto rencor es, oiga, ¿sabe qué? Voy a hacer las paces con esta situación, ni siquiera con esa persona, da igual, y voy a pasar la página. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las personas confundimos el perdón con dar otra oportunidad y eso no es así. Y lo mismo pasa también con las personas que piden perdón. Las personas piensan que cuando nos piden perdón quiere decir que estamos obligados a dar una oportunidad. Y no, yo pienso que el perdón es hacer las paces con la situación, con ese sentimiento, a lo mejor y con la persona. Hay personas que pueden pasar la página y retomar una relación de amistad, de, no sé, hasta de noviazgo, en fin. Como muchas veces ponerle punto final, hacer como las paces con esa situación, no traerla más a la memoria y no darle más poder y permitirle que nos haga más daño, sino que simplemente seguir con nuestras vidas sin necesidad de volver a tener una relación con esa persona, una relación de amistad, como lo dije antes, de pareja, en fin, sin ni siquiera tener que volver como a determinar a esa persona, porque para mí el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros, es una manera de sanarnos, de curarnos, de seguir con nuestra vida. Y como les dije, para mí es la mejor venganza, porque en la medida en que retenemos esa situación, que la traemos una y otra vez a nuestra mente, que dejamos que como que nos acreciente el rencor, lo único que estamos haciendo es darle más fuerza y poder. Ahora, esto hablando en términos de cuando alguien nos hace algo a nosotros. Obviamente hay situaciones, digamos que son muy delicadas. Yo por lo menos,
Y aquí les voy a dar como un ejemplo de una experiencia personal. Yo tengo algo que yo siento que no puedo perdonarle a esa persona, es decir, no puedo volver a tener una relación con esa persona. Quiero hacer las paces y estoy haciendo las paces con la situación, con lo que ocasionó en la vida de alguien que amo mucho, pero eso no significa que quiera tener relación con esa persona ni que vaya a permitir como el ingreso a mi vida o el frecuentarnos o el compartir en reuniones, no quiero. O sea, es como que, ok, ya no puedo hacer nada para cambiar esa situación, me encantaría retroceder el tiempo y poder haber hecho algo, pero como no lo puedo hacer, como no quiero como envenenarme con ese sentimiento, lo que hago es que, mire, ¿sabe qué? Esto habla más de usted que de la persona a la que le hizo daño. Para adelante voy a apoyar a la persona a quien le hizo tanto daño, que es una persona demasiado importante para mí, con todo lo que esa persona necesite, pero de la otra persona no quiero saber nada. Y siento que me fallé en muchos momentos, y ahí viene como el perdonarnos también a nosotros mismos, o cuando sentimos que hemos sido como duros con nosotros o injustos, o que nos hemos puesto en situaciones muy incómodas, y es, no quiero volver a permitirme fingir que todo sigue como si nada, solamente como por hipocresía, como para que una relación, en este caso familiar, no se dañe o se quebrante. No, ya no quiero más. Y me perdonó también haber fingido durante tanto tiempo, haber hecho como si nada hubiese pasado. Porque la verdad sentí mucho enojo conmigo cuando me di cuenta de que realmente había sido muy hipócrita y es algo de lo que caí en cuenta hace muy poco. Entonces ahí es donde yo digo, hay cosas que se pueden perdonar más fáciles que otras, pero siempre es importante trabajar en hacer el proceso de perdonar, de dejar atrás, de entregarle a cada quien esa maletica que nos está pesando a nosotros, que nos está generando sentimientos que lo único que están haciendo es distraernos de la realidad y evitarnos vivir un momento pleno en nuestra vida, un momento de felicidad, un momento que nos permite conectarnos con cosas positivas y dejárselo a esa persona, o sea, devolvérselo. Puede ser a través de una carta que uno queme, puede ser a través como de un ritual de uno imaginarse la conversación con esa persona y decirle todo lo que piensa y cerrar ahí. Mejor dicho, como ustedes quieran hacer ese proceso, pero sí o sí, no sigamos cargando como esas maletas que no nos pertenecen y que lo único que nos generan son cargas y peso. Como les decía antes también, es importante como perdonarnos a nosotros mismos. Miren, hay momentos en los que uno siente como una rabia que uno no sabe por qué está como tan enojado o uno no sabe por qué hay como una inconformidad con nosotros. Por lo general es porque inconscientemente estamos cayendo en cuenta de que nos hemos fallado. Hay muchísimas maneras de fallarnos y yo creo que de eso voy a hablar en otro episodio, que es las diferentes maneras en cómo nos fallamos a nosotros mismos. Y muchas veces ese fallarnos hace que sintamos como cierto rencor hacia nosotros, aunque parezca raro, eso pasa. Y ahí es cuando uno dice, uy, no sé, es como si no me quisiera a veces, es como si tuviera un enojo conmigo de algo que no sé por qué, pero que no me puedo perdonar. Es importante uno mirar qué es eso que nos está afectando, por qué nos sentimos tan mal con nosotros mismos, por qué estamos tan enojados con nosotros y hacer las paces también con eso y mirar más bien qué podemos hacer al respecto para cambiar esa situación. En mi caso personal, como siempre les doy un ejemplo, cuando por ejemplo yo dejo de hacer yoga mucho tiempo, yo me empiezo a enojar conmigo y empiezo a sentir que me estoy fallando y que eso no puede ser así y empiezo como a autorregañarme y empiezo mentalmente también como a llamarme la atención y empiezo como con esa zozobra y con ese enojo. Pero yo sé que la única manera de pasar la página, de seguir, es retomando mi rutina, es tratando de sacar ese espacio que necesito para concentrarme en las cosas que necesito concentrarme sin dejar de lado también como el compartir, la diversión, en fin, es como tratar de tener una balanza equilibrada. Cuando a mí se me desequilibra la balanza, ahí es cuando yo empiezo a sentir como enojo conmigo, ahí es cuando yo empiezo como a tener una relación conmigo como de, como de inconformidad, como de queja, como de, sí, como eso, como de que no te hallas en tu cuerpo y como que te sientes mal contigo. Pero miren que yo identifico muchas veces el por qué me pasa eso. Puede que en el caso de ustedes no identifiquen esa situación porque ni siquiera lo piensan, simplemente es como que, ok, me siento mal conmigo, pero ni siquiera sé por qué, o ni siquiera me interesa saber por qué. Yo los invito a que identifiquen el por qué y empiecen a hacer las paces con esa situación, con eso que de pronto ustedes se permitieron vivir y que los puso en una situación incómoda. Miren, en la mayoría de los casos, y hablamos como específicamente de las mujeres, nos cuesta mucho trabajo perdonarnos cuando estuvimos en relaciones en las que no fuimos felices y sentimos que de una u otra manera se vieron vulnerados nuestros derechos, como que dejamos que otros pasaran por encima de nosotros o como que sentimos
que nos autoengañamos tanto en una relación donde había un engaño de por medio y era demasiado evidente y nos hicimos como los de la vista ciega. Entonces, son tantas cosas que nos pueden generar enojo y rencor hacia nosotros que es muy importante hacer un proceso de perdón. Reconciliarnos también con nuestro pasado, reconciliarnos con eso que en algún momento permitimos y que nos hizo mucho daño, reconciliarnos también con situaciones que a veces ni siquiera dependían de nosotros y empezar a hacer un proceso de cierre, empezar a hacer un proceso de dejar atrás esas cosas para que tengamos una vida como más tranquila, más plena, más llevadera. Miren, cada que grabo un episodio yo creo que digo lo mismo, pero es que es enfocarnos en el aquí y en el ahora. La única manera como de uno irse atrás es para abrir la maletica como para coger herramientas de cosas que necesitamos para enfrentarnos al día a día. Es decir, nuestros valores, una experiencia que nos ayude como a decir, oiga, esto cuando lo hice así no me fue tan bien, así que hoy voy a evitar hacerlo, ese tipo de cosas, pero traer a la mente cosas que no podemos cambiar, que nos generan enojo, angustia, desesperación, zozobra, de verdad que no sirve de nada. Desechemos eso, hagámoslo a un lado y sigamos para adelante con nuestra vida. Y recuerda siempre que perdonar, más que hacerle un favor al otro, es hacer algo muy bueno por nosotros mismos, que no tiene nada que ver con hacerle un favor al otro. Al contrario, es regresarle al otro eso que no queremos seguir cargando y que ya no nos pertenece. Y cerrar un ciclo también, porque para perdonar muchas veces hay que hacer cierres, que cuesta un montón, pero que tengas muy presente que el hecho de que perdones algo no quiere decir que estés obligada o obligado a dar una segunda oportunidad, porque de eso no se trata. Una cosa es dar una oportunidad y otra cosa es perdonar. Puede que muchas veces perdones y des otra oportunidad, como puede que simplemente perdones, pero no quieras volver a tener ningún tipo de relación con esa persona o con esa situación que te puso en un estado alterado, en un estado de inconformidad, en un estado de enojo y de angustia. Y bueno, nada, básicamente de eso quería hablarles hoy. En el próximo episodio de Hablando por Hablar, seguramente voy a hablarles como de esas diferentes maneras en las que solemos fallarnos a nosotros mismos y porque eso también nos puede generar como cierto rencor hacia nosotros para que como que abordemos mejor este tema como del perdón cuando se trata de perdonarnos. Bueno, espero que este episodio les haya servido, corto pero sustancioso como siempre digo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Hablando por Hablar y recuerden que el viernes tenemos una cita con quién está detrás del podcast, la historia de mi vida. Recuerden también que me pueden seguir en Instagram, en YouTube y en Spotify. Me ayudarían un montón si comparten este episodio con alguien que lo necesite y recuerden también que pueden calificar el podcast aquí en Spotify. Yo soy Carol Puentes y nos escuchamos en otra oportunidad. Hasta la próxima.